Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo séptimo del libro tercero del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título De los gobiernos mixtos. En este capítulo de su obra, Rousseau reflexiona sobre la estructura y funcionamiento de los gobiernos, centrándose en la distinción entre gobierno simple y mixto. En un gobierno simple, nos dice, la autoridad se ejerce de manera unificada, ya sea a través de un monarca absoluto o un cuerpo legislativo supremo. Por otro lado, en un gobierno mixto hay una separación y correlación de poderes entre instancias como el ejecutivo y el legislativo. Rousseau comienza señalando que ningún gobierno tiene una forma completamente simple, ya que siempre hay algún grado de división del poder. Explica que, en todo gobierno, ya sea encabezado por un líder único o por el pueblo, existe una graduación del poder ejecutivo, desde el mayor hasta el menor. A manera de ejemplo, afirma que la participación del Poder Ejecutivo puede ser igual como en el gobierno de Inglaterra o desigual como ocurría en ese momento en Polonia, donde la autoridad de las partes era independiente una de la otra. El autor plantea la pregunta sobre cuál sistema de gobierno es mejor, el simple o el mixto, y argumenta que ambos tienen ventajas y desventajas. A pesar de sostener que el sistema simple es preferible precisamente por su simplicidad, Rousseau reconoce que, en ciertas circunstancias, cuando la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo está desequilibrada, es necesario recurrir a medidas para restaurar el equilibrio de poderes dentro del gobierno. Esto puede lograrse, afirma, mediante la división del gobierno, de manera que todas sus partes tengan igual autoridad sobre los ciudadanos, o nombrando magistrados intermediarios para mantener el equilibrio de poderes. Nos dice que, cuando finalmente se logra este equilibrio, el gobierno no es mixto, sino templado. Además, sugiere remedios para situaciones donde el gobierno tiene demasiada extensión, como la creación de tribunales para concentrar el gobierno cuando sea necesario, una práctica que, según él, es muy común en las democracias. Finalmente, concluye argumentando que mientras que las formas simples de gobierno pueden ser más fuertes o más débiles, las formas mixtas tienden a producir una fuerza mediana debido a la división y equilibrio de poderes. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en el capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Para hablar con propiedad, no hay gobierno cuya forma sea simple. Es necesario que un jefe único tenga magistrados subalternos y que un gobierno popular tenga un jefe. Así, en la participación del poder ejecutivo existe siempre una graduación del mayor al menor número, con la diferencia de que tan pronto el mayor depende del menor como tan pronto éste de aquel. Algunas veces la participación es igual, ya sea cuando las partes constitutivas están en una dependencia mutua, como en el gobierno de Inglaterra, ya cuando la autoridad de las partes es, aunque de manera imperfecta, independiente una de la otra, como en Polonia. Esta última forma es mala porque no hay unidad en el gobierno y porque el Estado carece de enlace o conexión. ¿Cuál de los dos sistemas de gobierno es el mejor, el simple o el mixto? Cuestión esta muy debatida entre los políticos y a la cual es preciso dar la misma respuesta que he dado con respecto a todas las demás formas de gobierno. El sistema simple es el mejor por el hecho mismo de ser simple. Pero cuando el poder ejecutivo no depende lo bastante del legislativo, es decir, cuando la relación del príncipe con el cuerpo soberano es mayor que la del pueblo con el príncipe, es necesario remediar esta proporción dividiendo el gobierno, de suerte que todas sus partes tengan igual autoridad sobre los súbditos y que la división las haga en conjunto menos fuertes contra el soberano. Evítese también el mismo inconveniente nombrando magistrados intermedios que, dejando intacto al gobierno, sirvan únicamente para equilibrar los dos poderes manteniendo sus respectivos derechos. Entonces el gobierno no es mixto, sino templado. Puede remediarse el inconveniente contrario por medios semejantes, erigiendo tribunales para concentrar el gobierno cuando tiene demasiada extensión. Esta práctica es de uso corriente en las democracias. En el primer caso, se divide el gobierno para debilitarlo, en el segundo, para fortalecerlo, porque el máximum de fuerza y de debilidad se encuentra igualmente en las formas simples, en tanto que las mixtas producen una fuerza mediana. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podríamos decir que, al dividir los gobiernos en simples o mixtos, el autor destaca la necesidad crucial de mantener un equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo. Rousseau parece resaltar la importancia de comprender cómo la distribución del poder puede influir en la estabilidad y justicia de una sociedad. En última instancia, el filósofo emite su concepto sobre lo que para él sería la forma de encontrar este equilibrio adecuado, esencial para asegurar un gobierno justo y eficaz.
hemos llegado al final del capítulo 7 del libro 3 del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.